producción Toti López Pocaterra, disculpen. Y bueno, como les dije hace ratico, Luis Guillermo Martínez, nuestro operador de audio. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Pero recuerden, llamen, no se lleven ningún tipo de inquietud y duda. Llamen por los teléfonos 0212-264-1494. 264-1619. Y bueno, y siempre como de costumbre, por favor, sigan con nosotros conectados a través del chat, que nos puede sintonizar a través de www.sintonía1420.com.be. Bueno, informamos que tenemos aquí en estos momentos a un tremendo especialista que va a tocar un tema muy, muy interesante. Pero antes vamos a rápidamente a decir parte de su hoja de vida. Es doctor, neurólogo, médico neurólogo, pero además él tiene otro tipo de facultades desde el punto de vista del conocimiento, porque es un hombre que indaga mucho y forma parte o es miembro activo de la Federación de Espíritas de Venezuela. Y además es articulista del del diario del Intérprete, Quinto Día. Y creo que, si mi memoria no me falla, porque estoy, como ustedes ven, mis estimados radioescuchas, el aragüeño. Vive en Aragua, tengo que aplaudirlo porque llevo más temprano que nosotros, viviendo más lejos, pero bueno, a veces la ley de Murphy nos juega un papel a veces muy interesante, pero en otras nos proporciona más caos del que tenemos. Usted sabe más de eso que yo, porque usted es científico, mi estimado doctor. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Muy, muy interesante, que quizás va a resultar muy polémico también, porque hay unas posturas entre lo científico y lo espiritual. De hecho, el nombre del programa de hoy es justamente la ciencia. En la ciencia puede intervenir lo espiritual, doctor. Preséntese usted allí como usted quiera. Recordamos de nuevo, 10 y 17 de la mañana, vamos a rendir este tiempo tan corto que se nos hace muchas veces. Vamos a empezar a chatear y por favor llamen por los números telefónicos. Repito, 264-1494 y 264-1619. Otra cosita, este programa también se lo debemos a nuestros patrocinantes, Rectificadora Guarenas, a Sorel Modas y Servicio Mac Global. Bueno, sin más preámbulo, mi estimado doctor Herrera, José Herrera, pregunto, ¿usted es científico? Sí. ¿Científico? Sí, sabemos que somos científicos. Bueno, todos somos científicos de alguna manera. Usted es un científico desde el punto de vista de la salud. Exacto. Yo soy una científica desde el punto de vista de la economía y lo social. Eso es correcto. ¿Verdad? Y de una u otra manera estamos inmersos ambos en esos dos ámbitos, o tres, porque también incluimos lo político y otras ramificaciones que pudieran generarse de allí. Ahora bien, cuando dice usted científico, es porque cuando uno habla de ciencia es porque todo está comprobado, o por lo menos mientras se indaga, independientemente de que se puedan conseguir otras aristas que permita que el campo del conocimiento científico se amplíe, sigue siendo comprobado. Son modelos preestablecidos, ¿no? Y sobre esa base nosotros tomamos como referencias para nuestra actuación en cualquier modalidad que podamos desempeñar, bien sea por la curiosidad, porque nos atrapa un tema en particular, o sencillamente porque queremos ampliar mucho más nuestro radio de acción desde el punto de vista de la profesionalización que podamos estar en ese momento ostentando. Ahora bien, estamos hablando de espiritualidad, ¿verdad? Estamos hablando de espíritu. Podemos hablar de espiritismo, podemos hablar de espírita. Es decir, ustedes están ahorita un poco enredados, pero todos esos cuatro elementos que dije quizás se relacionen, pero son bastante diferentes, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos unir o cómo podemos vincular la ciencia, o sea, lo científico, con lo espiritual? Muy bien, muy buenos días para todos los amigos, Radio Escuchas. Gracias a la oportunidad que me dispensan ustedes aquí en la revista loqueacontece.com. Loqueacontece.com, nuestra revista virtual. La revista que es precisamente la razón por la que aparezco yo por estos lados aquí en Caracas. Correcto. Saludos a todos los amigos que me escuchan allá en Aragua. Y también muchísimas gracias a la emisora Sintonía 1420, gracias, agradecido a ti de por este estar aquí con espacio que nosotros. me dispensa, y ciertamente que le gané una, yo llegué primero. Sí, no, y bienvenido, es totalmente plausible. Mi hermana, señores, no es que no va a venir, yo tuve que torear de nuevo el tránsito, pero ella va a llegar, no se preocupe, por eso que hablo de nosotros, porque ella va a estar presente en cualquier momento. Muy bien, entonces, antemano, entonces agradeciendo para entrar en sustancia. Ajá. Lo que me trae por aquí es el tema de la doctrina espírita o espiritismo y ciencia. Pero
nosotros tenemos que hacer un pequeño paréntesis para aclarar. Cuando estamos hablando de espiritismo, no estamos hablando de espiritualismo. Es correcto. Por tanto, hay que hacer una pequeña diferencia. Cuando nosotros hablamos de espiritualismo, estamos hablando de una postura que se antepone a lo que es el materialismo. Es decir, este tipo de posición o de postura donde se tiene que después de esta vida no hay más nada. Esa es relativamente la posición y la postura de los materialistas por excelencia. El espiritualista está claro de que esto no es todo, de que esta vivencia, esta realidad actual no es todo, que se continúa una cosa. Eso es la noción de que es un espiritualista. ¿Qué es un espiritista? Un espiritista es un adepto a la doctrina espírita. Y cuando hablamos de doctrina espírita, estamos diciendo entonces de una revelación, de una información que de alguna manera es suministrada. Nosotros hablamos de entidades superiores. Los planos esos que normalmente vemos no vemos, sentimos, porque no lo vemos. Algunos, otros sí tenemos facultades quizás para poder llegar a ello, o justamente en ese periodo de indagación, perdona que te haya interrumpido, José, podemos sentir, ¿verdad? Esa la existencia de ese plano que va mucho más allá de lo material que conocemos comúnmente. Ahora, pero perdóname, José, porque yo estoy casi segura, y no estoy poniendo en duda para que no se malentienda, que de repente algunos de nuestros escuchas, que son muy buenos, de alta calidad, de alto calibre, y por eso que nosotros permanecemos y nos alegra mucho más estar acá, y nos preocupa llegar tarde, normalmente yo estoy casi segura, le repito, que no has escuchado la palabra espírita, sino normalmente espiritualidad, espiritismo. Entonces quisiera, José, que tú con tu sabiduría, el conocimiento que tienes en esta materia, por favor, les expliques un poquito más a nuestros oyentes. Sí. La palabra espiritista quiere decir que está hablando de alguien, de un individuo que es adicto o es simpatizante o se conlleva con las ideas de la doctrina espírita. Debería de decirse espiritista, pero la palabra que más prevalece y la que se utiliza de más común es ser espírita. De manera que cuando nosotros estamos hablando, sutano o fulano me comentó que desde hace 6 años es espírita, está diciendo que es espiritista, pero no ha podido establecerse esta palabra, y hay una razón muy fácil. Cuando decimos espiritista, la tendencia generalizada es la confusión. Así es. Tergiversar, irse por las ramas, y definitivamente una cosa es magnesia y otra cosa es gimnasia. Ok, ahora bien, José, dentro de tu plano como médico, científico de la salud, de que te formaste sobre la postura de modelos totalmente comprobados, que tienes que seguir paradigmas desde el punto de vista de la praxis médica. De hecho, tienes un adoctrinamiento producto justamente de que tu ética tiene que prevalecer en el momento en que tú tienes que tratar un determinado paciente. Y más, sin menospreciar al resto de las personas, los médicos que están dentro de de las personas que están dentro de esta área, el hecho de ser neurólogo, ¿verdad? ¿Qué hizo posible en la existencia de este tremendo médico neurólogo el involucrarse dentro de esta doctrina espírita? Bien, cuando nosotros estamos hablando o queremos hablar de la doctrina espírita, tenemos que sentar desde el principio que la doctrina espírita es ciencia, 1, es religión, 2, y es filosofía. ¿Y es creencia también, José? No, solamente la conocemos allí. Pero pudiéramos negociar más adelante. Se puede negociar más adelante. ¿Sí se puede involucrar ese término de creencia dentro de estos 3 parámetros que acabas de esbozar? Yo pienso que cuando estamos hablando de creencia ya nos estamos desviando hacia el elemento espiritualismo. Eso es lo que quiero que me digas. Perfecto. Entonces, dentro del concepto que tenemos nosotros de la doctrina espírita, decimos que es ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque de alguna forma el gancho, el atractivo de la doctrina espírita es el fenómeno. Es lo que llama la atención, y es lo que desde el inicio del estudio formal, es lo que ha traído el interés de grandes científicos en todos los tiempos. La mediumnidad
la capacidad que tienen hombres y mujeres, sin ninguna diferencia, de percibir el mundo invisible. Ajá. Eso es la mediumnidad. Es una facultad que, estando presente tanto en hombres como en mujeres, se manifiesta de una manera que impresiona maravillosa. Ajá. Que impresiona sobrenatural, que impresiona definitivamente que es algo paranormal. De hecho, en alguna región de la ciencia que llamaban la parapsicología, sí, lo que habitualmente se conoce como una facultad mediunímica, ellos le llaman facultades PSI, PSI. Está la telequinesis, eso de mover a distancia. ¿La kinestesia también? La sinestesia o kinestesia, sí. La telepatía, ajá, la premonición, precognición. Cuando nosotros nos vamos entonces del lado de los académicos, del lado científico puro, del lado de la parapsicología, a eso se le llama facultad de sí. Ahí también. Mientras que estamos en consideración de la doctrina espírita, es solamente mediunidad. Ahí también podría involucrarse, José, el desdoblamiento. El desdoblamiento, también. Cuando nosotros estamos hablando de desdoblamiento, lo que hasta hace poco se le conocía como los viajes astrales, sí, en este momento no se le conoce de esa manera. Se le conoce como experiencias extracorpóreas. Ya hay, especialmente en Italia, en España, en Suiza, se ha producido mucha investigación en relación de qué es lo que ocurre en eso del desdoblamiento previamente llamados viajes astrales, y que ahora solamente se le define como experiencias extracorpóreas. Y José, y ya que entramos, que está muy interesante, les informo, mis estimados radioescuchas, que llegó mi hermana. Es decir, aprovechen que llegó, vamos a ver si habla, porque oye, esta temática está muy interesante. Sí, 10 y 27 ya vamos un momentico, policía, pero te voy a dejar una pero déjame primero saludar a mi audiencia, que mal educada está mi hermana hoy, José. Oye, es que está emocionada. Voy a abandonar entonces. Yo también estoy emocionada y lamentablemente llego tarde porque el estacionamiento, bueno, y las colas, que sabemos que esa es la excusa perfecta de todos los jueves, pero ahí estamos. Gracias por estar en el programa nuevamente y bueno, espero que estén todos bien y vamos a chatear y a preguntarle al doctor porque es un científico y está hablando de la parte espiritual. Ajá, Soreli, que te interrumpí ahora. No, es que me llamó la atención. Por eso es que no es... Sí, ustedes saben que yo soy acelerada, yo no la estoy inventando. Yo trato de apaciguar ese ritmo que llevo. Pero es que me parece que es importante preguntarte algo porque normalmente, bueno, de hecho, yo todavía hablaba, dije desdoblamiento, que digamos es el término como más sencillo, más común, así como lo conocemos. Pero cuando hablamos ya, antes hablamos viajes astrales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones o que hicieron posible el cambio, el otro término que tú esbozaste aquí hace rato? Bueno, precisamente lo que estamos comentando desde el principio. Cuando queremos hablar de ciencia, es que hombres estudiosos, te estoy hablando de ingenieros, te estoy hablando de sociólogos, te estoy hablando de psicólogos que hacen grandes equipos de trabajo para tratar de reproducir esta experiencia. Sí. Y entonces, en ese intento de reproducir la experiencia, no siempre tienen todas las respuestas, pero sí pueden llegar de alguna forma a ciertos acuerdos, y por eso es que cambian los términos en el tiempo. Por eso es que lo que antes se conocía de esa manera tan llamativa y así como que mágica, viajes astrales. Entonces, era como bonito, ¿verdad? Sí, es que suena así, es un gancho. Esotérico, tiene gancho. Publicitariamente también. Tiene gancho. Viajes astrales. Pero cuando tú le dices, no, tú y más cuando no hay cupos y eso, que no conseguimos lo del dólar. José, una pregunta, José, y bienvenido al programa. Muchísimas y bueno, este es un excelente profesional de la medicina y de la neurología. Que bueno, ya eso lo entramos en tema posteriormente. ¿Cómo una persona que está como incrédula en estas situaciones puedes tú convencer de que esto es real? Mira, a manera de chiste, de un tiempo para acá, desde que estamos conociendo y estamos leyendo y estamos interactuando con las personas, nosotros llegamos como una especie de acuerdo tácito. No hay que convencerlos. No hay que estar luchando para... Tú solamente, de lo poco que has comprendido, de lo que has entendido,
te puedo decir que tengo en estos 18 años, pero si yo hablo de años fructíferos en el estudio de la doctrina, los últimos 7 años, los últimos 6 años, donde de alguna manera uno siente que le toma sustancia. Entonces, cuando uno plantea con personas, por decirlo así, que no conocen el tema, que son radicalmente obtusos o que tienen su postura definida, uno solamente, si se da el espacio y la persona quiere escuchar y se muestra interesada y tiene inquietudes, uno va mostrando de los elementos, pues como decir, fundamento, sin estar aspirando a convencer, a que se enamore, a que se cambie. Solamente el mundo espiritual puede esperar por ti, no hay ningún problema. Perfecto, ahora voy a hacerte una pregunta, pero vamos a publicidad, ¿no? Primero, pero déjame dejarla en el aire esta así. ¿Existen los espíritus, José? Ya regresamos, vamos a publicidad. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Bolívar se enfrentó al monroísmo y contra ese plan de apropiarse de América para los americanos, Bolívar le va a contraponer un plan de liberación. Pues Chávez va a actuar de la misma manera, contra el plan opresor, dominador, anexionista del ALCA. Chávez le propone una estrategia de liberación que va a ser el ALBA. Contra el ALCA, el ALBA. A 200 años de la Carta de Jamaica. Gobierno bolivariano. Puro pabellón. Un espacio donde el enfoque dinámico, placentero, informativo y refrescante de Miguel Ángel Peña te invita a conocer temas que fomentan tu interés en el acontecer nacional e internacional, dando cabida al deporte, la cultura, economía, tecnología, cultura, con mucho humor y sarcasmo. Puro pabellón. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes de 12:30 a 1:30 de la tarde. lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con loqueacontece.com. Ajá, nuevamente regresamos con ustedes y nuestro querido doctor José Herrera. Bueno, quedó la pregunta en el aire. ¿Existen los espíritus? Y si existen, ¿cuáles son? O sea, descríbenos qué es. Porque le recuerdo que en la revista www.loqueacontece.com ya hay 3 artículos que nuestro doctor ha colocado en la web. Los pueden leer. Y uno de ellos habla sobre los espíritus. Pero entonces, haz el abreboca a la gente para que inmediatamente cuando termine el programa se metan en la página y los lean. Muy bien. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es simplemente lo que quedó de una persona previamente con su cuerpo que falleció, desencarnó. Es decir, en el momento que una persona fallece, dentro de la doctrina decimos desencarna. Ajá. Entonces, una vez que ese cuerpo se descompone, es llevado ya a la tumba, se entierra, va a quedar una forma de energía. Esa forma de energía condensada es el principio inteligente. A eso le llamamos nosotros el espíritu. Una cosa muy importante, de la misma manera, y eso está en el artículo que pueden conseguir ahí en la página, de la misma manera que existen nombres buenos, malos
interesados, groseros, insolentes, inteligentes, inmorales. En la misma manera existen entidades espirituales. Simplemente son personas que ya no tienen un vehículo físico o herramienta física, como le decimos, o el cuerpo físico. Entonces, nosotros, en donde quiera que estemos, tenemos esa compañía. La única diferencia, ¿cuál es entonces? Que están en una dimensión diferente. Por eso es que no están a la vista, pero existen personas que los pueden ver. El que no lo puede ver, lo puede sentir. El que no lo puede sentir, lo puede escuchar. Percibir de lo alguna puede, forma u otra. En algunas circunstancias que son muy especiales, hasta una persona puede hablar por ellos, porque ellos necesitan de un vehículo físico para poder expresar una voz. Cuando no lo tienen, la comunicación es como que de pensamiento a pensamiento. Esa expresión que se escucha muy, pero muy alegremente, dice, sentí que me dijeron en la cabeza que yo tenía que decirte. Ese tipo de comunicación. A eso se le llama mediumnidad. La capacidad o la facultad por intermedio de la cual nosotros entramos en contacto con esa gran masa, porque no son ni uno ni dos. Yo quiero, antes que el tiempo se nos lleve por delante, una situación muy curiosa. Cada vez que una persona se dirige y va donde estos espiritualistas, el que lee las cartas, el que te lee el tabaco, el que te va a arreglar la situación, el que te va a decir que ese hombre es bueno, es malo, lo primero que le va a decir a usted, mi querido radio escucha, es: usted tiene un muerto arrimado. O un santo recostado. Usted tiene un santo recostado. Aclaremos, y por eso son buenos estos espacios. Habitualmente nosotros estamos cercados, no rodeados, cercados de entidades espirituales, pero los que están cerca de nosotros son muy parecidos a nosotros. En mis gustos, en mis simpatías, en lo que me agrada, en lo que me desagrada. En ese particular somos como hermanos gemelos, no de uno, ni de dos, ni de tres. Repito, algunas veces son nubes de entidades espirituales. Por tanto, esto de que, señora, tengo que decirle que usted tiene un muerto recostado, o sea, son las no dualidades, es un descubrimiento del agua. Lo que hablan esas dualidades entre aquello y esto, ¿no? Entre lo material y lo astral, vamos a decirlo de alguna manera. Espérate un momentico, te lo digo por esto. En metafísica, recuerdo una vez que hice una lectura sobre el particular, y dicen que lo que nos separa de ese otro campo, de ese otro plano o ámbito más allá de lo material, es como lo relativo a la velocidad que adquiere la hélice de un avión. Ellos tienen la facultad o la potestad de vernos a nosotros, de involucrarse a este mundo, porque tienen, vamos a estar locos, es lógico, ellos están en un plano superior, ulterior al nuestro. Tienen entre comillas, no, estoy hablando es lo que leí no voy a decir cuál libro, leí desde el punto de vista metafísico. Aquí en este momento, eso se puede ver así, que esa separación puede ser equivalente a la forma como una hélice de avión se manifiesta en su movimiento. Acabo de hacer la mención de que de la misma manera que existen distintos tipos de hombres y mujeres, igualmente existen distintos tipos de entidades espirituales. Hay unos que son muy retrasados moralmente, hay unos que son medianamente adelantados moralmente, hay otros que son más adecuados, más coherentes. Eso es una clasificación muy extensa y yo creo que será para otra oportunidad donde podamos citar. Queriendo decir con esto que mientras más retrasado sea moralmente, mientras menos claridad tenga de lo que es bueno y de lo que es malo, de esa misma manera no tiene muchas facultades para saber, para interactuar, para estar en contacto con el entorno físico. Sin embargo, puede perturbar, puede hacer daño. Inquietar, y por eso es importante también entonces que vayamos a estos espacios, porque en otra oportunidad tendremos que hablar de la psiquiatría y este tipo de pacientes. Son muchos estos pacientes que tienen diagnósticos claramente, una etiqueta psiquiátrica, donde reciben una medicación, reciben un seguimiento, y los familiares y el mismo paciente ve con tristeza y con desespero que la condición no mejora. ¿Qué está pasando? Oye, viene a mi mente Brian Weiss, que tiene una postura bien interesante desde el punto de vista de regresiones o la hipnosis, ¿no? Y es tremendo científico, es psiquiatra, y cómo él pudo detectar a través de sus terapias en ese ámbito de la psiquiatría ciertas manifestaciones desde el punto de vista
de lo que estamos hablando ahorita, para no caer entre la espiritualidad. Antes de seguir con el tema, vamos a leer un poquito de las personas que están escribiendo, ¿no? De nuestros radioescuchos y fiel seguidores. Prepárate porque vienen preguntas muy interesantes, muy buenas. Cónchale, aquí como que vino un espíritu y me cerró el chat. No, pura chadera, broma, pero mira, ¿verdad? Se me trancó, pero no, aquí estamos, Maracucha. La Maracucha desde Cabimas, nuestra gran amiga que siempre nos escucha. Hola, hermanita, las acabo de conectar y lo que sí fue la pregunta, ¿existen los espíritus? Mira, me quedo aquí pegada, esa pregunta me gustó, creó un millón de expectativas desde Cabima, lo más bello de Venezuela, les escribo. Eso. Chévere, Maracucha, gracias. Maracucha, como siempre, tan Guido, aquí está Guido. Guido nos dice... Hola muchachas, escuchándola, se oye interesante el tema de hoy desde San Antonio Los Altos. Gracias, saludos Guido. Lisbeth, hola amigas, ustedes siempre con temas interesantes, bien bueno, desde Terrazas del Ávila. Gracias, wow. Lisbeth. Clemencia, cuando nos vamos de este plano, es decir, cuando fallecemos, ya va, que nos están escribiendo muchas personas. Adelante, espíritu, adelante. Fallecemos, el mundo físico, ¿para dónde vamos? Iraida, hola, pues a mí no me pasa así, no puedo ser selectiva. Ellos simple y llanamente se acercan cuando lo creen necesario y me avisan que van a venir, pues lo siento en la espalda y la mano derecha se escarchoga, no sé. A veces puedo rechazarlos, otras me da la sensación de que no me conviene y debo convencerme e irme del lugar. Otras simplemente estando ahí, es como usted dice, me hablan mentalmente. Solo una vez escuché que lo hacían al oído y conseguí unas joyas en una casa la que iba por primera vez. Ay, Dios mío, que Ivo, en mi casa, eso sí cambia mi vida. La felicito como siempre, excelente y atractivo tema, Cebucán. Gracias, Ivo. Clara Inés, ¿usted realmente cree de la efectividad de las regresiones? ¿Cuáles son las claves para reconocer un regresionista profesional? Y la consentida, el mejor dúo de hermanas, se les quiere y se les escucha desde Maracay, La Pedrera. Hermoso. Tan bella, consentida. Y Leslie, hola, acabo de perder a una hermana, me interesa mucho este tema, Naiguatá. Ay, ok, José, tienes varias preguntas que la audiencia está haciendo. Una de las amigas hizo una pregunta que inmediatamente que la persona desencarna o se desprende del cuerpo físico, ¿para dónde se va? A ninguna parte, se queda habitualmente en su mismo espacio, se queda en su casa o se queda en el apartamento, en el mismo sitio va a permanecer un tiempo el cual no es predecible, el cual uno no le puede decir si serán 2 meses, serán 3 meses, será un año. Acabamos de tener una experiencia con una chica que la mamá había fallecido, desencarnado hace aproximadamente 10 años. Y entonces en nuestro grupo de estudios se manifestó para de alguna manera compartir y poder sentirse orientada de que no sabía que estaba desencarnada. Entonces cuando la persona fallece, se desprende de su cuerpo físico, permanece en el espacio donde está. Hablemos de las regresiones. ¿Qué pasa con las regresiones? Uno de los principios, uno de los, por decirlo así, uno de los elementos que se maneja en la doctrina de los espíritus es el olvido del pasado. De alguna forma, cuando nosotros estamos en esta oportunidad de vida, en esta oportunidad de trabajo, porque somos un espíritu que está ocupando una herramienta, un cuerpo en una oportunidad, hay también un olvido que es muy necesario. Porque por principio, por ley de amor, justicia y caridad, en el grupo familiar se reúnen habitualmente entidades que están comprometidas unas con otras. Es decir, de alguna forma hay una persona que en el pasado o en otras pasadas encarnaciones lo agredió, lo maltrató, en casos extremos lo que ustedes se imaginan, y esas personas, porque la tendencia, la ley nos lleva al amor, la providencia todo lo diseña para que vayamos hacia el amor, va a tener en la oportunidad de un grupo de familia reunir a esas almas para que elimen las asperezas de un pasado que algunas veces es reciente, como otras veces es muy distante. Le preguntaré a yo los escuchas, sería muy grato saber que yo estoy conviviendo con mi hermana o con mi hermano que en la última oportunidad yo los maté. Sí, es cierto. Wow, eso será práctico o interesante. Entonces, desde el punto de vista de lo que es conocer la doctrina de los espíritus, las regresiones
no son muy útiles, más bien serían como que problemáticas. Si no estamos preparados. Oye, conocer que de repente una persona tan importante para uno en esta realidad haya sido un maltratador en el pasado, oye, creo que ocasiona inclusive una problemática en su cuerpo, en su pensamiento, en su actuación futura, ¿no? Vayamos a otro ejercicio. Con mucha frecuencia usted se encuentra en el banco, o se encuentra en el metro, o se encuentra en el cine, en la cola, una persona que nunca había visto, con la que nunca conversó, y sin embargo en ese espacio que tuvieron, 10 minutos, 15 minutos, sentían que se conocían de mucho a mí me tiempo. ha pasado mucho. De la misma manera, cuando en la misma circunstancia te encuentras con la persona y no se te puede ni siquiera acercar porque te sientes incómoda, porque te sientes mal. Pero ¿por qué me produce náusea el hecho de que esta persona se me acerque si aquí lo que estamos haciendo es la colita para hacer un depósito en el banco? ¿De dónde viene? Entonces los psiquiatras, los colegas psiquiatras, los colegas psicólogos, muchas veces no se entretienen en buscarle la vuelta a eso. Pero esto no es otra cosa más que un reseñar o darle fortaleza a lo que es reencarnación. Eso igual que me traje a acotación una cuestión, José, que le pasó a mi hermana, particularmente cuando hicimos un viaje, ¿no? Al exterior, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Pero bueno, 30, pero el real. Pero es que tampoco queremos que la cédula se caiga mucho, porque tú sabes, nosotros tienen mucho cariño, siempre nos lanzan son flores. En nuestros cortos 15 años de edad que tenemos. Ella tiene 17 y yo 15. Me voy a llegar a eso. Ella tenía 15 en ese momento y yo 17. Nos llevamos 2 años de diferencia, nada más. Maravilla. Para que tú veas, somos unas cachorritas. Bueno, usted sabe que, específicamente fuimos a México en esa oportunidad. Y yo recuerdo que cuando íbamos a visitar las pirámides, ya en la travesía mi hermana se sentía muy inquieta. Y cuando llegó a México, no sé si ya lo recuerda, yo sí. Ella dijo, yo estuve aquí, esto yo lo conozco. Yo, bueno, ¿qué te pasa? Perdóneme lo que voy a decir. Yo le dije, ¿qué te pasa, loca? ¿Qué es eso? O sea, apenas estamos llegando, apenas estamos saliendo de Venezuela. Era nuestro primer viaje y ella dijo como mucha seguridad, yo estuve aquí, yo conozco esto. Eso más o menos también encaja con lo que estamos hablando, ¿verdad, José? Fíjate, esto es muy extenso, de verdad que son muchas puntas, son muchas aristas las que se presentan aquí. En medicina, en neurología y en psiquiatría se conocen unas experiencias de Yamasbu, nunca visto, o Yabu, un fenómeno ya visto. En neurología se conocen episodios epilépticos que se comportan de esa manera. Cuando nosotros venimos de este lado, del lado de la doctrina espírita, ¿qué tenemos que decir? Muchas veces nosotros cuando estamos dormidos, que nuestro cuerpo está en un cuarto en el apartamento de allá de Montalbán, esa entidad espiritual se desplaza y va donde por alguna razón se siente atraído o le es permitido. Puede ser aquí dentro de su misma regionalidad, o fuera, o en otro país, o hasta en otro lugar, hablando en el espacio, en el universo. Eso ocurre muchas veces cuando estamos dormidos, pero también tendríamos que agregar el hecho de que en una pasada encarnación, ¿por qué no? Era una diosa de repente del imperio azteca, o simplemente era un esclavo. Eso es seguro, José. Todo el tiempo uno quiere ser princesa y quiere ser rey. Nadie dice, yo fui esclavo del rey. Yo era la diosa. Ante todo, pero ahora una pregunta, José. La cuestión de las reencarnaciones. ¿Es cierto que uno tiene como un límite de reencarnaciones o que uno vino a superar, a nutrir el espíritu y reencarnas evolucionando pues cada vez más hasta llegar a un momento en que tú no vienes más a este plano, sino que a un plano superior? ¿Eso es cierto? Primero, vamos a tener, esto hablando en términos de doctrina espírita, vamos a tener tantas reencarnaciones como sean necesarias para nuestro correctivo moral, lo que en otras religiones se llamaría llegar a la angelitud. Correctivo moral. Correctivos morales. En la doctrina espírita, nuestro modelo se llama Jesús de Nazaret. De hecho, que la doctrina espírita nosotros la interpretamos como la aplicación del Evangelio del amor. El Evangelio que hace más de 2000 años Jesús de Nazaret nos vino a traer a nosotros. ¿Qué es lo que se espera en la doctrina espírita? Que nosotros, con las múltiples reencarnaciones de las cuales no hay límite, tantas como sean necesarias, pero vamos a cansar de tantas regresiones. Como también es bueno aplicar que no todas se hacen aquí,
Es decir, no te imagines que todos son en este punto. Exacto. Sería parte de otro tema de conversación, pero aunque estamos en pero el ya mismo estás comprometido, planeta, José, tienes que venir otra vez. Eso es posible, ya tengo ganas de volver. Claro, tengo ganas de volver y de volver a llegar temprano. Sí, y hay mucha audiencia acá con preguntas muy importantes. Voy a leerla rapidito, ¿no? Para ver si se puede responder. Salvador, el mundo de los espíritus, quién sabe, a veces he querido comunicarme con un ser querido, pero no he podido. Sin embargo, soy clarividente según mi familia y amigos. Cheo, hola Pavas. Ay, tan bello, gracias, Dios Cheo. mío, qué buen tema, como decía mi mamá, de que vuelan, vuelan. Orlando, pero debe ser muy aburrido quedar en el mismo sitio y que nadie te escuche ni te vea. No me parece que sea divertido. ¿No será que regresan? Jairo, buenos días. ¿No? Pues me ha dado alivio. He visto a mi señora que se murió hace 3 años en 2 ocasiones, cuando murió mi hermana y un día antes del accidente de nuestra nieta, y esa vez la vi, y esa vez la vi preocupada, no hablaba, estaba parada en la puerta de nuestra habitación. Nerio, mi pregunta, si no tienen memoria, entonces ¿para qué continúan en sitio o casa donde vivían? Chela, hola, desde la campiña, coincido yo no le veo utilidad a las regresiones. Ñeño, si la gente regresa sin memoria, entonces. Alicia, pero también puedo pensar que leyó, que vio un documental o cualquier otra vía. Alejandro, dicen que el espíritu de una persona viva puede desplazarse a otro sitio y ver aún estando vivo. José, aclara un poquito todo en global. Es que está sin memoria. Simplemente tiene un velo que momentáneamente, mientras está encarnado, no hay memoria, y sin embargo, a estas personas le pueden llegar de alguna forma, decimos, destellos, asomos. Hay asomos, porque muchos lo han visto y lo han escuchado cuando dicen, oye, pero ella tiene muchas maneras de la abuela. ¿Te acuerdas que la abuela siempre movía esa manito? Sí, ¿o te acuerdas? Mira, ¿escuchaste lo que te dijo? Entonces, a rato se asoman destellos. No es un velo, como decir, homogéneo. Siempre está el mérito. Si por alguna razón ese entorno íntimo familiar necesita que una información venga de allá para acá, lo van a utilizar, se va a saber. Y entonces, ¿qué puede ser? No, yo estoy convencido, como decía Gloria Estefan, yo estoy convencido de que mi nieta es mi abuela. Sí, es verdad, yo escuché esa. Bien, a otro punto que estamos diciendo allí, cuando estas personas desencarnan, les acabo de informar, permanecen en el ambiente, en la misma casa. Y si tienen la oportunidad entonces de visitar a un grupo de trabajo espírita, donde tengan el trabajo con esa situación, estas entidades tienen la oportunidad de manifestarse. ¿Y qué es lo que van a decir? Yo no entiendo por qué estoy en la casa, yo no entiendo por qué nadie me ve, yo no entiendo por qué no me reconocen, yo no entiendo por qué me han olvidado, por qué no me toman ya en cuenta, pero si yo estoy ahí, nadie me ve. En la misma manera que la persona ha vivido con la convicción que después de morir ya no hay nada, el hecho de que fallece y desencarna no quiere decir que va a tener conocimiento. Va a tener un periodo de oscuridad, va a tener un periodo de incertidumbre, donde va a estar allí. ¿Y cómo se le ayuda? Esa debería ser la pregunta de la audiencia. Entonces allí lo que dicen, que si tú ves el túnel, ves la luz y después te reencuentras con tus familiares muertos, ¿eso no es cierto? Cuando mueres. Sí, estamos hablando entonces de otra experiencia, estamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Eso es para los individuos que han estado en el borde, por decir así, tuvieron la pérdida de signos vitales en un accidente, en una mesa quirúrgica, y tuvieron la oportunidad de volver. ¿Qué dicen estas personas? Estas personas dicen que yo llegué y me encontré con mi hermana, me encontré con mi abuela, o me encontré con una deidad a la cual de alguna manera le era familiar, cualquiera virgen, cualquier santo, cualquiera creencia, y le va a decir no es el momento, y va a volver. Eso es una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué se dice de estas experiencias? Cuando las personas las devuelven, de alguna manera hay unas cosas que son particulares en ello. Uno, se tornan muy bondadosas. Dos, quieren de alguna manera integrarse en algún grupo religioso para ganar, para aprender, para saber. Tienen una ansia de saber. Quieren leer, se convierten casi que en unos comelibros porque piensan que han perdido mucho tiempo. Se comprometen en otra misión de vida. Son de alguna manera mucho más solidarios, mucho más fraternos y lo más importante,
le pierden el miedo al morir. Porque sienten que es una tremenda oportunidad que le da el Dios Supremo para hacer algo mejor las cosas que hacía antes, o por lo menos corregirlas. Yo le llamo la segunda oportunidad, sí, porque la primera en verdad es nuestra, ya el hecho de estar. Y esas oportunidades suelen ser, ¿verdad?, positivas, porque yo conozco experiencias de conocidos nuestros, donde ellos se han convertido en personas que han hecho una misión de vida muy particular, sobre todo en grupos sociales que lo necesitan. Mira, José, ahora una cosita ya. Una inquietud de Luis Guillermo. Bueno, sí, no, Guillermo que dice, así como el doctor dice que uno conoce a alguien y es como si desde hace tiempo lo conoce, ¿qué pasa cuando uno a alguien que verdaderamente conoce y esa persona la odia, le cae mal? ¿Tiene que ver con lo que usted está planteando aquí? Exactamente. De alguna razón, de alguna manera hay un antecedente, existe una conexión. Hablemos de empatía. Empatía es la conexión que yo puedo tener por determinada persona. Esta empatía o esta conexión emocional o de sentimientos que tengo con esa persona puede ser simpática, cuando me hace sentir bien, es grato conversar con esa persona. También puede ser antipática, pero desde el mismo momento en que yo la percibo antipática, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que es habitual? El reflejo. Uno se distancia de esa persona. No quiero que lo invites a la fiesta. Mira, no lo traigas a la reunión. Mira, yo no quiero estar en todo es lo contrario. El trabajo es lo contrario. Ir allá, le mando aspereza, pero si no nos conocemos, mira, entonces es la oportunidad, un detallito, quiero que lo metes en el juego del intercambio de regalos. No lo dejes afuera, tráelo. Eso no es casual. Es decir, entonces, existe una razón, por el momento no se sabe qué, pero lo más sano es trabajar en esa aspereza que hay, en ese disconfort que hay, y tratar de hacer a como dé lugar la convivencia. Ahora, esos espíritus que tú sientes que mueven objetos, o sea, no todos lo hacen, ¿verdad? Pero hay unos que mueven los objetos como que para que sepas que hay alguna presencia. No tiene otra razón, es la forma como ellos se advierten. Porque ya estamos diciendo que están en una dimensión donde no se pueden ver. Sin embargo, ellos en algunas circunstancias van a tener esa capacidad de rodar, de encender luces, de apagar, de producir golpes sobre los vidrios, de tocar puertas o estruendos. También está escrito en el libro de los medios, que muchas veces hay muchos relatos interesantes. Personas que sienten que el cuarto como que zumban los muebles, tiran, y te asomas al cuarto y todo está en orden. Está en orden, exactamente, sí. Ahora, fíjate otra cosa también. Entonces quiere decir que sí es cierto que entran en tu cuerpo los malos espíritus y después tienes que hacer un exorcismo. No, eso no es tan así. Eso sí, yo les voy a pedir a ustedes la consideración de una próxima oportunidad, porque no es tan así. Cuando nosotros estamos hablando de que una comunicación de una entidad espiritual con el mundo encarnado donde nosotros estamos, se hace por una interacción de periespíritus. Fíjese que estamos hablando de un concepto nuevo, diferente. Yo creo que no va a haber tiempo para hablar de eso, pero es así como se producen estas comunicaciones. No es nada de eso como lo vimos en la película Ghost. Claro, si vimos la película Ghost, ¿se acuerdan como Whoopi Goldberg está sentadita y Patrick Swayze se introduce así? Es una manera en el cine de hacerle ver a las personas, pero en la realidad, doctrinariamente, no es así como se produce esa interacción entre una entidad espiritual y el medio. No es así. José, quizás se vea que estoy como yendo hacia atrás, ¿no? Te hago una pregunta muy puntual porque sé que muchas personas tienen esa duda. ¿Espíritu es igual a alma? Me gusta tu pregunta. Eso está muy claro en el libro de los espíritus. Me disculpan los amigos doctrinarios que saben, no me recuerdo la pregunta. ¿Qué es el alma? Cuando el espíritu está ocupando un cuerpo, en ese momento deja de llamarse y es el alma. Es el espíritu encarnado. Cuando fallece, desencarna, vuelve a ser el espíritu que decimos en el periodo de erraticidad. Erraticidad no está ocupando un cuerpo físico. O sea, deja el cuerpo inerte y se desprende el alma. Bueno, voy a terminar de leer acá porque ya el programa, lamentablemente, mi palabra favorita, porque el cole siempre se lo hace corto, terminó. Entonces, Osvaldo, hola bella, qué buen tema, saludos desde Cagua. Gracias. La Consentida, el mejor dúo de hermanas, se les quiere. Gracias.
Ajá, se les llama. Ajá. De verdad que son muy lindas las Ajá, se les quiere. Es desde Maracay, La Pedrera. Verónica, hola, para el cual es la diferencia entre alma y espíritu, ya se aclaró. ¿Quién se queda con el alma y el espíritu? Penny, quiero manifestar lo siguiente: yo puedo desplazarme cuando duermo, pero en un estado de conciencia, y visitar por lugar, ver a las personas y escucharlas hablar. Es algo como el cordón de plata. Eso lo he vivido y lo vivo en muchos momentos. Invitado 735, la segunda oportunidad será regresando y calándose esto. Genaro, dicen que las personas que han estado a punto de morir y que han tenido experiencias cercanas a la muerte, los científicos dicen que el cerebro ante las fatalidades fabrica esa fantasía. Y Jorge desde Nueva York, George, hay contradicciones: si me quedo como alma en un lugar, entonces como Carrizo evoluciono o regreso, o sea, ¿hay o no hay reencarnación? Tengo miles de preguntas. Saludos desde Nueva York, la gran manzana. Y el imperio. Bueno, ya. Bueno, rápidamente, Anubis, antes que dame rápido si fuéramos capaces de aprender la absoluta simplicidad de permitirle a Dios hacer lo imposible. Lan Thomas. El alma es como una ciudad sitiada. Detrás de sus muros resistentes, vigilan los defensores. Si los cimientos son fuertes, la fortaleza no tendrá que capitular. Epíteto. José, da tus números telefónicos para que te puedan contactar. Ajá. Dios santo. bueno, siempre que me llamen fuera de mis consultas, les recuerdo, soy médico, neurólogo, internista. 0416-740-5436. Si no les atiendo la llamada, dejen el mensajito y yo les devuelvo la llamada. En el Instituto Policlínico de Turmero, por allá me tienen, en el estado de Aragua. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido, José. Sí. Y bueno, hasta la próxima oportunidad, el jueves que viene a las 10 de la mañana. Radio Sintonía 1420 AM presentó Lo que acontece.